rato que andábamos hablando un poquito del proceso de que Jesús nos dio, la promesa que iba a regresar, y de ahí Pablo comienza a explicar cómo es que deberíamos vivir ahora mismo, cómo es que tenemos que esperar. ¿Tenemos que ir sentados solo mirando hasta el cielo hasta que viene Jesús? Claro que no. Él nos ha dado cosas que hacer hoy. Entonces lo que vamos a ver hoy es que en el versículo 17 dice: oren sin cesar. Es un mandato que tenemos. Entonces tenemos que ver cómo es que podemos vivir. Es una invitación, verdaderamente, una invitación a una vida completamente diferente. Es increíble que Dios, el creador de todo el universo, nos dio la palabra de Dios, que Él quiere comunicar con nosotros. Es increíble. Él nos da todo lo que necesitamos entender sobre quién es Él y lo que tenemos que entender de Él. Algo más interesante, increíble, es que Él quiere escuchar de nosotros. A ver, ¿para qué? ¿Cómo es que el creador del cielo, cómo es que Él quiere escuchar de nosotros? Muchas veces a veces pensamos: ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hablar con Dios si es que Él conoce todo? ¿Cómo voy a explicarle a Dios lo que está pasando en mi vida? Pero lo que vamos a ver hoy es que la oración tiene muy poco que ver con explicar cosas a Dios. Tiene nada que ver con explicar las cosas a Dios. La idea con la oración es que Dios nos da la oportunidad de incluir a Dios en nuestra vida. Es una oportunidad grande que tenemos de decir: Señor, yo te invito a mi vida, que mi vida sea cambiado por tu presencia. Por eso vamos a estar hablando hoy, viviendo en la presencia de Dios. Versículo 17 es una gran oportunidad de nosotros ver que nuestra vida puede ser aún más allá, cercano a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy a entender este pasaje, este versículo. Señor, te damos gracias por la oración y que estamos haciendo ahorita mismo, que estamos en tu presencia, que estamos hablando con el Dios de dioses, con el Señor de señores. Y te pido, Señor, que estés con nosotros hoy, que este servicio sea algo que te glorifica. Y, Señor, que nuestras vidas pueden ser aún más cambiados por tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Lo primero que tenemos que ver cuando estamos hablando de la oración es que es un privilegio. Nosotros, especialmente si ya llevas años de ser un cristiano, puedes llegar a un punto en tu vida cuando ya es normal. La oración, cerrar tus ojos, estar hablando con el creador del universo es algo, lo hago siempre. Pero así no era siempre, que nosotros tenemos un problema grande que es el pecado. Entonces, al principio, cuando Dios creó la tierra y no había pecado, Él andaba por el jardín de Edén todos los días hablando con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron ya no era así, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 recordamos, dice: pues todos han pecado, entonces todos tenemos ese mismo problema. Nuestra comunicación con Dios está quebrantada y están privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios no puede estar en nosotros, sino es por el sacrificio de Jesús. Entonces, aunque el pecado nos separa de Dios, Jesús hizo algo para cambiar todo. Antes de que vino Jesús a morir por nosotros, las cosas eran muy diferentes. En toda la tierra solo había un lugar donde la presencia de Dios podía estar. Era en el tabernáculo primero y después en el templo. Y aún así, solo había un hombre que podía entrar al tabernáculo hasta el final, hasta el cuarto de el lugar santísimo de Dios, y poder estar en la presencia de Dios. Y aún esa persona, el sumo sacerdote, que para nosotros parece alguien muy importante, él solo podía llegar allá adentro con la sangre de un animal para presentar que los pecados, aún los pecados del sumo sacerdote, habían sido pagados por un sacrificio perfecto. Nosotros vamos a ir rápidamente en Hebreos. Si pueden cambiar a Hebreos. Y vamos a estar ahí por un rato. Creo que para el resto del sermón vamos a ir a diferentes versículos, pero la mayoría de nuestro tiempo va a ser en Hebreos. Porque Hebreos nos explica mucho del privilegio que tenemos en la oración. Sí. Entonces, si pueden ir a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver el versículo 11 al 14.
Entonces, ¿cómo es que entendemos? ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz? Había muchas cosas que pasaron para poder abrir esa puerta, que podemos tener un versículo así como en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, oran sin cesar. ¿Cómo es que podemos tener esa vida? Pues en el versículo 11 dice, Cristo, por el contrario, en contrario a lo que pasó en el Antiguo Testamento, al contrario, a presentarse como sumo sacerdote de los bienes definidos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanos, es decir, que no fue de esta creación. Entonces lo que está hablando el versículo 1 está diciendo que cuando Jesús murió, dos cosas pasaron. De repente, Él fue como un sacrificio, entonces Él es el que fue como el sacrificio, pero también Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Antes de Jesús vino muchos sacerdotes, pero ellos todos fallecieron. Pero Jesús entró, dice el versículo 12, entró una sola vez, para siempre, entró al tabernáculo, al templo de los cielos, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces Jesús es nuestro sacerdote ahora. Dice, no lo hizo con sangre de machos cabros y percarros, sino con su propia sangre, logrando así en un rescate eterno la sangre de muchos cabros y de toros y las encías de un noblea. Ayúdame con esa palabra, a ver. Ah, sí, perfecto. O sea, sobre las personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por afuera. Ahora el versículo 4 es muy importante, 14 es muy importante, dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificada nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviente? Ahora nuestra vida no es igual. Ahora la presencia de Dios es totalmente abierta a nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, algo pasó en el templo, ¿cierto? ¿Qué pasó con la cortina? Se rotó de arriba para abajo y fue en la parte que está dividiendo el cuarto santísimo y el cuarto santo, diciendo que ahora la presencia de Dios no solo para las personas, solo esas personas, el sumo sacerdote, sino que para las personas normales, así como nosotros, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Aún más, no tenemos que ir a ningún lugar. Nosotros aquí en este cuarto, en el último piso de donde estamos, podemos estar en la presencia de Dios. Es un sacrificio de Jesús lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando empezamos a orar, tenemos que recordar es un privilegio, pero no porque nosotros somos alguien importante, sino que Jesús es alguien importante. Que cada vez que oramos, cuando decimos en el nombre de Cristo, amén, es por eso, es porque lo estamos haciendo porque solo por medio de Jesús podemos tener acceso al Padre Celestial. Entonces, cuando estamos orando, porque nosotros nos olvidamos del privilegio, cuando es algo normal, tenemos que ir pensando, ok, ¿por qué tengo este privilegio de hablar a alguien tan importante? Hay algo que tenemos que entender también cuando estamos orando, es que no estamos solos en la oración. Que en la oración primeramente tenemos a Jesús que ora por nosotros. Todavía estamos en Hebreos, pero vamos a ir al capítulo 7, un poquito antes. Y solo 2 versículos ahí. Bueno, 5. Lo vamos a hacer. Vamos a capítulo 7 y versículo 22 hasta el 25. Entonces estamos hablando de por qué. Cuando estamos orando, solo somos nosotros o estamos solos en un cuarto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que podemos confiar que nuestras oraciones sí tienen valor? Dice en el 22, dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejercitando sus funciones. Había muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio ni voy a probar, es imperecedero. Por eso también podemos salvar por completo, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre. Ahora este es Jesús, mira, Jesús, ¿qué hace? Ahora que vive siempre
para interceder por ellos. Entonces, cuando estamos orando, podemos estar confiados que no estamos solos, que está Jesús orando por nosotros también al Padre Celestial. Qué increíble eso, que Él está tomando el tiempo para orar por nosotros. A veces nos quedamos en oración, como que no siento que estamos comunicando hoy. Pero ahí es donde se trae la fe. No estamos actuando sobre nuestras emociones, sino que lo que dice la palabra de Dios. Ok, está Jesús que está orando por nosotros, pero también tenemos al Espíritu Santo que está orando por nosotros. Vamos a quedar en Hebreos, pero si quieren anotar Romanos 8, 26 a 27, para que lo puedan ver más tarde. Aquí vemos que es Jesús que está ahí, pero también el Espíritu Santo. Lo voy a leer rápidamente. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acuerde a nosotros. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con himnos que no puede expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces cuando la vida se pone difícil nos ponemos a orar y ¿cómo voy a orar por esta situación? Lo bueno saber es que la oración va más allá que nuestras palabras, que lo que está viendo Dios es nuestro corazón. Y aun cuando nosotros no tenemos las palabras para decir algo, que está el Espíritu Santo hablando por nosotros. Entonces cuando estamos orando, no estamos solos. El compañerismo de la oración también es de orar juntamente, pero aún si estamos solos, tenemos a Jesús que está orando siempre por nosotros, y el Espíritu Santo que está orando también al Padre Celestial, y es el Padre que nos está escuchando siempre. Entonces, tenemos que ver que es un privilegio la oración. Estamos orando en buena compañía, pero también tenemos que ver qué es la forma que debemos orar. ¿Podemos orar así como queremos, o es que Dios tiene mucho interés en la oración y nos ha dado claramente cómo deberíamos hacer la oración? Entonces, vamos a ir a Hebreos 10 y vamos a ir a 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Dice que así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Esto no tiene que ver con el lugar ahora. Nosotros representa cualquier lugar que estás, puede ser el lugar santísimo, porque la oración no es simplemente palabras al cielo, sino estás en la presencia de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Lo primero que vamos a ver es confianza. Nosotros, lo que me vino a la mente viendo esta parte, cuando yo hago malo, cuando yo me meto en el pecado, yo me siento, no sé si ustedes también pueden pensar en esto también, pero yo siento que yo ya no puedo hablar con Dios. Si yo me meto en el pecado, yo hice algo que no debería hacer, lo último que yo quiero hacer es hablar con Dios, porque me siento culpable y soy culpable. Me siento que no puedo hablar con Dios ni leer la palabra de Dios. Al contrario, lo que tenemos que ver es que mi derecho a hablar con Dios fue por Jesús que murió, la santidad de Jesús, que Jesús era perfecto. Lo que tengo que hacer es ir corriendo hacia el Padre para confesar mis pecados de un solo, para mantener esa comunión con Dios. Entonces lo que tengo que hacer es tener completamente una confianza con Dios. Entonces no solo en los tiempos malos, pero en los tiempos buenos, que todo el tiempo yo puedo tener una confianza con Dios, que Él sí quiere escuchar mi voz.
Eso me parece imposible, pero es cierto. Dios quiere escuchar de nosotros, de las cosas más simples a las cosas más complicadas. Dios quiere escuchar de nosotros. Algo más que dice ahí es sobre la fe. Dice ahí, también podemos hablar del gozo, pero por hoy vamos a ir al fe. Que dice ahí que con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe. La fe yo creo la fe, para tener una fe pura, yo creo que hay 3 pasos, por decirlo así. Primero, yo tengo que creer que Dios me escucha. Como hago eso, yo leo la palabra, yo veo que si es cierto, Dios me escucha. Entonces ese es paso 1. Si yo estoy orando y no creo que nadie me está escuchando, de nada me sirve nada. Entonces el fe, Dios existe, Dios me escucha, yo soy un hijo de Dios porque he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, Dios me está escuchando. El segundo paso tiene que ver con que Dios tiene el poder para responder mi petición. Yo tengo un amigo que tuvo un accidente hace unos años y me pongo a orar por él y siendo sincero, a veces me pongo a pensar, no, de aquí no pasa mi amigo. Mi amigo se quedó así inválido y es imposible. Y en ese momento tengo que recordar, Señor, dame la fe para terminar esta oración. Porque si yo no creo que Dios tiene el poder para hacer lo imposible, de nada me sirve estar orando. Pero si llegamos hasta el paso 2 y ahí terminamos, nos falta algo mucho mejor. Porque yo creo que muchas veces hablamos de esa parte de la fe. No, yo creo que esto va a pasar. Pero si no pasa, me quedo sin nada. Me siento como que Dios me ha fallado. Entonces hay un tercer paso de la fe que es muy importante. Y tiene que ver con lo que hablamos de la semana pasada. Que Dios me ama. Cada vez que estoy viendo algo que es un problema en mi vida, como vimos la semana pasada, es que me tengo que poner un lente diferente, que Dios, antes que miro al problema, ¿cómo era? Que tenemos que mirar que Dios es soberano, que Dios es santo, que Él es bueno, omnisciente, amoroso. Ya cuando entiendo todas esas cosas, ahora puedo ver a mi problema de una forma diferente. Que ahora no simplemente estoy viendo a mi problema como que, ok, yo creo que Dios tiene el poder, yo creo que estoy orando a Dios, que Él tiene el poder y Dios no me está contestando. Ahora tengo que poner el tercer paso. Yo creo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Una historia en la Biblia que creo que nos deja este principio claro es Daniel 3, que estaban los 3 amigos de Daniel, que era Sadrach, Misach y Abednego, ¿cierto? Y ustedes saben a dónde voy con esto, es que ellos estaban en Babilonia y se enfrentaron a un problema grande, que si ellos no iban a adorar a este ídolo, entonces lo iban a matar de una forma bien fea, porque lo iban a poner en el fuego y que se iban a quemar. Entonces ahí se ponen enfrente del rey, y el rey le da una forma más, una oportunidad más, y la forma que ellos respondieron nos da un ejemplo de cómo lo podemos hacer bien en esta forma, este tercer paso de la fe. Dicen, el rey mandó hacer una estatua de oro, y después Sadrach, Misach, en el versículo 16 dice, Sadrach, Misach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Y yo practiqué eso mucho. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno de llamas, el Dios que sirvamos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Ok, nivel 1, ellos saben que tienen un Dios. Nivel 2, ellos saben que Dios tiene poder para sacar del fuego. Pero aún más, falta otra parte. Dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoremos a tu estatua. Imagínase eso. Ahí tenemos el ejemplo de un fe completo.
de que cualquier circunstancia, nuestra fe no está en que tenemos de nuestra fe. Eso pasa muchas veces. No, yo creo. Entonces ahí nuestra esperanza no está en Dios, está en mi habilidad de tener un fe grande. Y así no debe ser, es de Dios. Siempre, del principio al final, Dios es bueno, Dios me puede ayudar en esto, y si no pasa, yo creo que Dios sabe más que yo sé. Y cuando lo decimos aquí en un cuarto así, es simple. Obviamente Dios sabe más que mí, pero cuando es un caso real, es difícil llegar a esa parte. ¿Qué hacemos? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en eso. Y así podemos ir caminando. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? En la forma que Dios nos pide, con confianza, con fe, con gozo. Ay, sí lo tenía. Que Dios me escucha, que Dios tiene el poder para contestar y que Dios me ama. Tenemos que recordar esas cosas. Pero ¿cuál es el propósito? Vamos a regresar a esto. ¿Cuál es el propósito? Si Dios, porque hemos hablado mucho de, Dios sabe lo mejor para mí. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando mi tiempo pidiendo algo si Dios simple va a hacer lo que Él quiere al final? Entonces, ¿cuál es el propósito de estar orando? Vamos a ver a 3 diferentes pasajes. Entonces, el primero que vamos a ver es Juan 15. La oración me ayuda a crecer en mi andar con Dios. Dios siempre se fija mucho, Dios quiere que nosotros acerquemos a Él, que siempre estemos ahí pegados con Dios. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada más. Eso dice en Juan 15. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se saca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así con mis discípulos. Entonces, lo primero es que Dios quiere que nosotros estemos pegados a Él todo el día, todo el tiempo. Pensemos en nuestro versículo, que es orar sin cesar, orar todo el tiempo, que estemos orando cada vez que nos viene algo, que nosotros estamos tratando a Dios como que si Él está en el celular todo el día y que nunca hay un momento donde decimos, ok, nos vemos, boom. No, que siempre, tal vez viene alguien, hablemos con ellos, pero de repente sigamos hablando con Dios todo el día. Así es la vida. ¿Te imaginas tener una vida así, donde siempre estamos presentes de la presencia de Dios? Así es la idea, que estemos hablando siempre con Él, que nosotros no seamos, porque aparte de Dios no podemos hacer nada. Ese es nuestro problema, que nosotros creemos que en nuestra vida lo tenemos cheques, que ahí podemos seguir con nuestras vidas haciendo lo que nosotros queremos, y cuando nos llega un problema ahí le vamos a avisar a Dios, pero de ahí estamos bien, y así no es. Eso no, Jesús nos dice claramente que no, aparte de Él no podemos hacer nada. También que vemos es que la oración, cambia mi actitud. La oración cambia mi actitud. Es increíble como a veces llegamos a meternos mucho en la cabeza, que nos ponamos a pensar en algo demasiado y que de repente algo que era pequeño ahora es muy grande. Y siempre ha sido así, no es algo de nuestra generación ni nada, siempre ha sido así. Por eso vemos en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4 dice, alégranse siempre en el Señor. Insisto, alégranse, que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Cómo es posible que todos puedan ver su amabilidad? El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda oración, en una ocasión, con oración y ruego, presentan sus peticiones a Dios y dándole gracias. ¿Y qué pasa? La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es muy difícil andar cuidando nuestra cabeza, no lo podemos hacer solo. Nosotros nos preocupamos por todos, por lo menos yo sí. Yo me pongo a preocupar por esto y esto y esto. ¿Qué hago con esos pensamientos, con esos sentidos? ¿Qué hago cuando estoy preocupado? Solo hay una cosa que puedo hacer que me puede dar paz verdadero. Yo puedo poner como que todo está bien, todo feliz. Pero eso ahí adentro, eso no me va a cambiar nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar cambiando mi mente. ¿Cómo cambio mi mente? Lo llevo al Señor con todo, para que Él me dé paz, no para que yo pueda tener mi propia paz que muestra a todos, sino que Dios me va cambiando. Entonces cuando yo oro al Señor, aun si nada cambia de mi situación, mi actitud va a estar cambiada por el poder del Señor. Ok, esta es la parte que sí me parece interesante. No lo entiendo bien, pero dice, la oración es la forma que Dios me incluye en su trabajo. Yo no sé por qué, pero Dios quiere que nosotros estemos con Él, no solamente ahí hablando con Él, pero participando en la obra que Dios tiene. ¿Cómo hacemos eso? Por la oración. Entonces Él Él está trabajando. Pero ¿cómo es que podemos estar seguros de que mi oración puede tener un cambio diferente en el mundo? Que yo no estoy orando y solo que mis palabras no hacen nada. No, sino que hay unas cosas que Dios va a hacer porque Él es Dios. Jesús va a regresar, aunque nadie esté orando por eso, Jesús va a regresar. Pero hay unas cosas que Dios no hace porque Él está esperando que nosotros seamos parte del proceso. Él quiere que oremos por esas cosas y cuando oremos, Dios contesta. Tenemos el ejemplo rápidamente, si la quieren anotar, en Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías, ¿quién era? Elías era un hombre grande. Él era alguien que Dios usó en formas muy grandes, era profeta. Él estaba ayudando, por medio de Elías muchas cosas pasaron, milagros, todas estas cosas. Pero aquí vemos que él era un hombre así como nosotros, débiles. Pero ¿qué más? Aunque él estaba débil, sigue diciendo, con fervor oró, no lloverá y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces por toda la palabra vemos muchas veces como alguien oró y Dios respondió. Entonces no lo podemos decir que nuestras oraciones no tienen válido, sino que Dios sí respuesta a nuestras oraciones. Y lo que deberíamos pensar es que, wow, si yo no estoy orando, tal vez Dios no va a hacer nada en nuestra situación. Si estamos pensando de nuestros amigos que no te conocen a Cristo y no nos ponemos fijos a orar por ellos, ¿qué tal que no hay las cosas que pudieran pasar y no le están pasando porque nosotros estamos débiles en nuestra oración? Entonces nosotros podemos estar bien confiados de que Dios quiere que nosotros oremos, porque cuando estamos orando, las cosas cambian en nuestro mundo, cambian en nuestra realidad. Dios no es porque Dios no puede sin nosotros, sino que así como Dios grande, Él tiene el derecho de hacer las cosas de esa manera. Él quiere que nosotros seamos parte del proceso y así no siempre de hacer las cosas, sino que tenemos que empezar con la oración. Ahora, mi responsabilidad en la oración, ¿qué tengo que hacer yo? Porque a veces yo creo que muchas veces los cristianos no es que no oran porque no conocen que es algo importante, no es que no conocen de que sus oraciones sí tienen un sentido, que cosas pueden pasar cuando oran. Entonces, ¿por qué es que los cristianos no oran más? Si sabemos que es la presencia de Dios, si sabemos que para orar me va a cambiar mi forma de ser, mi mentalidad, todas esas cosas. Y sabemos todo eso, ¿cómo es que no hacemos lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, de orar sin cesar? Yo creo que empieza con mantener la comunicación abierta. Si nosotros tenemos pecado en nuestra vida, es muy difícil que vamos a estar en comunión con Dios todo el día. Yo no voy a querer que Dios esté en mi vida todo el día si yo sé que mi vida está corrupta con pecado. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es mantener la comunicación abierta con Dios.
Y lo bueno que sabemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Entonces nuestra responsabilidad es primeramente de mantener la comunicación abierta. Otra cosa es orar con la motivación correcta. Esto parece raro, pero cuando yo me pongo a orar bien, cuando mi vida de oración está bien, me pongo orgulloso. Entonces ahora, si estoy pidiendo oración o si estoy diciendo, hermano, yo oré por ti la semana pasada, tiene muy poco que ver con esa persona que se anime por eso, sino que tiene más que ver con que yo quiero que esa persona sepa que yo sacrifiqué mi tiempo por ellos. Entonces la idea es que siempre tenemos que mantener la motivación correcta cuando estamos orando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en la forma que dijo Jesús. Cuando oren, dice Mateo, si la quieren notar, es Mateo 6, 5 al 7. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, ¿cómo es que tenemos que orar nosotros? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Si pensamos que las personas van a darse cuenta que somos muy buenos en orar, entonces lo vamos a hacer de esa manera. No, tenemos que orar con puertas cerradas. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando estamos orando en la iglesia y orando en frente de personas, que nuestras palabras no sean palabras todo bonitas. Pueden ser bonitas, si es verdad. Lo que estoy tratando de decir, que sea algo real en nuestros corazones, que estemos orando al Señor y no a las demás personas. Entonces tenemos que mantener eso, tenemos que tener la motivación correcta. ¿Cómo hacemos constantes? Y creo que voy a terminar con esto. Ok, muchas veces la razón por cual no podemos ser constantes en nuestra oración es porque estamos desorganizados. Es porque decimos, sí, yo voy a orar por eso o algo o lo otro, pero no tenemos ni forma de mantener todo eso. Nosotros tenemos que orar por muchas cosas, nuestra familia, tenemos que hacer todas las cosas. No es siempre de hacer peticiones. Ustedes que han hecho el 1-1, el discipulado, en el capítulo ahí que habla de oración, tiene confesión, alabanza, adoración, acción de gracias, intercesión y petición. Son muchas cosas. Nuestra vida de oración tiene que ver con muchas áreas. ¿Cómo vamos a mantener todo eso si no somos organizados? Entonces, te voy a dar unas ideas que hacen unas personas para ayudarte con esta parte de tu vida. Algo que puedes hacer es una aplicación que se llama Echo, que puedes usar. Es muy simple y solo pones ahí tu oración. Entonces puedes usar una aplicación y creo que hay más, pero esa es la única que me sé que me gustó. Unas personas tienen un libro y ponen, si están orando por sus familiares, ponen fotos de sus familiares para que puedan ver ahí. Y lo hacen como algo, si sos alguien más en el lado de artista, eso te puede ayudar mucho cuando pones el tiempo de estar poniendo más enfoque, más tiempo. Tocan poner más tiempo al principio, pero después cuando tenés un sistema, ahí te hace más fácil. Otra cosa es, algunas personas son más digitales, entonces ahí solo con la computadora tienen la lista y lo organizan así. Entonces hay muchas formas. Esa es la cosa que quiero decir. Es que si nosotros queremos orar todo el día, tiene que empezar con un tiempo enfocado donde estamos orando con más cosas y así tenemos todo eso metido en nuestra cabeza. Entonces cuando vas manejando, ahí tenés la lista ahí, pensando, gracias Señor porque eres, gracias Señor porque tenemos esto y esto, te pido por mi hermano que pidió esto la semana pasada y así andamos. Entonces, la idea es que nosotros, que podamos
que la oración sea más de peticiones. Que la idea es que podemos mantener una vida donde estamos siempre pendiente de que la presencia de Dios está ahí nomás. Que mi vida puede ser aún más de lo que es solo viviendo así, sino que Dios está ahí conmigo. Yo cada rato le estoy hablando y le estoy involucrando en mi vida, que mi vida puede ser algo grande. Y que las personas alrededor mío también, que es un privilegio grande, que es una responsabilidad grande de tener ese acceso al Señor. Y así que podemos tener una relación con Dios que es aún más que solo tener como a un jefe en el cielo, sino que nuestro Padre Celestial que queremos andar hablando con Él. Y así nuestra vida puede tener una vida con la presencia de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta manera. Señor, te pido que nos ayudes en esta área de nuestra vida, que tenemos acceso al Padre Celestial, pero a veces como que nos desanimamos. Pero Señor, te pido que nos ayudes a ser constantes en la oración, todo el día. Señor, que seamos una iglesia que no solo ora uno, que no podemos decir que vamos a hacer algo, Señor, pero que podemos en verdad estar orando uno por el otro y que eso pueda empezar en nuestra vida personal, que seamos personas genuinas, personas que adoran a ti en palabra y en la forma que vivimos. Gracias por esta iglesia, gracias por la forma en que ya estamos orando uno por el otro y te pido que podamos crecer en esa área aún más. En nombre de Cristo, amén.